Diputado, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que escucha tu programa. Muchas gracias. Jorge, platícanos un poquito, no sé si ustedes tienen un estimado, han más o menos identificado una cifra de cuánto podría costar la reconstrucción luego de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Está entre los 20 y tantos mil millones de pesos que habló una parte del sistema financiero en nuestro país y los famosos 37 mil millones de pesos que asume Enrique Peña Nieto. Sí, y está el cálculo que presentó la UNAM, ronda los 29 mil millones de pesos, que yo creo que debemos ir mucho más allá, Enrique, porque la reconstrucción del país evidentemente tiene que iniciar y es una absoluta prioridad. Los damnificados directamente de manera es un daño material, una pérdida patrimonial directa Sí. de los sismos, pero creo que hay muchas reflexiones. Ayer la MEDI en pluma de Jorge Fernando Negrete, Sí. en algún periódico, hacía un planteamiento, por ejemplo, de cómo una de las diferencias fundamentales del sismo del 85 y del 2017, y una de las diferencias fundamentales entre quienes lograron salvar la vida y no, tiene que ver, por ejemplo, con la conectividad. Creo que hay una serie de reflexiones que nos tenemos que hacer de qué es lo que urge más arreglar en el país. Los escombros, digamos, de nuestro estado de bienestar que nunca se terminó de construir, Enrique, que fue un poco una falacia construida desde el mito del nacionalismo revolucionario, de la Constitución del 17, pero que nunca se expresó en una realidad para Sí. la gente en México. Y creo que en esa reflexión lo que sale muy deteriorado es el aparato del sistema educativo, el sistema de salud pública, tanto en infraestructura como en medicamentos, que mucha gente también perdió la vida por las deficiencias del sistema educativo y por las deficiencias del sistema de salud. Y habría que hacer un planteamiento un poquito más ambicioso, que vaya más allá de estos, digamos, 30 mil millones de pesos primarios, que son la absoluta prioridad, e iniciar, yo creo que valdría la pena un plan a 7 años de reconstrucción nacional que considere de entrada estos tres temas: el sistema de salud, el sistema educativo y el asunto de la conectividad. ¿Tienes una cantidad pensada para estos 7 años? Sí, mira, el Frente Ciudadano por México asumió una propuesta que es de 60 mil millones. Nosotros hemos cuantificado 132 mil millones e incluso creo que anuales, estoy hablando de cifras anuales en un conjunto de propuestas, pero la diferencia entre esta bolsa de 60 y esta de 132 e incluso una extraordinaria que yo creo que puede superar los 150 mil millones de pesos tiene que ver con si nos animamos en este país a discutir el arreglo fiscal en el tiempo. Y nada más hacemos, digamos, un enfoque de austeridad, de limitar los gastos del gobierno, de darle una racionalidad al uso del dinero público, pues hay posibilidades de hacer ahorros. Pero el tema de fondos, tú y yo seguimos ahí en Twitter, por ejemplo, al politólogo Luis Costa Bonino, este consultor uruguayo, Sí. que él decía, ¿cómo puede ser posible que en la emergencia nacional que tiene México no haya ningún planteamiento en un país tan desigual, uno de los más desiguales del mundo, en un país con tanta concentración de la riqueza, con tanta concentración del ingreso, no haya un planteamiento de un arreglo fiscal distinto, cuando es evidente que los desastres naturales le afectan más a quien más necesidades tiene, a los más pobres? Y creo que ese es el planteamiento de fondo que se debería de hacer. Sí, digamos que también el desastre y la tragedia como oportunidad de enderezar las finanzas públicas desde todos los puntos de vista, porque una cosa es el gasto de los partidos políticos, que claro que es gravoso y claro que se tiene que racionalizar, tiene que haber un porcentaje importante de reducción, pero también está la propaganda oficial del gobierno de Peña Nieto o de las entidades federativas de los estados, que son tremendas, gastos superfluos, comunicación, guardaespaldas. Es decir, me parece que puede ser una coyuntura interesante luego de la tragedia para en general discutir el gasto público. Sí, la publicidad oficial, como tú dices, de justo es coincidente el monto de publicidad oficial tan solo del gobierno del presidente, sin hacer el conjunto de los organismos del Estado, de los organismos públicos que se rozan en este tema, pero tan solo el gasto del presidente en publicidad oficial supera. Y además que es un gasto ilegal, Enrique. Sí. Por ejemplo, en el 2016 nosotros le presupuestamos en el presupuesto de egresos de la Federación, le aprobamos una partida, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo de 8 millones de pesos para publicidad oficial. Se gastó 800, Enrique. No, 100 veces más. Sí. A la Secretaría de Educación, Aurelio Núñez, 8 millones de pesos para publicidad oficial. Se gastó 400. ¿Pero por qué? ¿Son una ampliación automática o cómo justifican eso? Porque
sí tienen esta capacidad que es prácticamente inaudita, inédita en todo el mundo, que se llama reconducción presupuestal, a la que ha dedicado muchas de sus horas, digamos, de estudio, un politólogo muy joven que se llama Leonardo Núñez González, en la que él descubre cómo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se le da al gobierno federal una margen de recomponer el presupuesto sobre la marcha del año del ejercicio, sin prácticamente ningún mecanismo de control auditable por el Congreso, que eso es algo que no sucede en el mundo. Pero volviendo al tema, tiene razón, dice, creo que es más que una oportunidad, es una visión muy clara, muy nítida, muy cruel, incluso muy dolorosa de lo que es nuestra realidad y de la desigualdad. México es uno de los pocos países en el mundo que antes de impuestos y después de impuestos y gasto público no se corrige la desigualdad. Normalmente los países que son desiguales, tras la intervención del Estado, se vuelven un poco menos desiguales, porque el gasto público se orienta a quien más lo necesita, hay una especie de redistribución del ingreso de la riqueza. Aquí ni siquiera una buena parte de los programas sociales son redistributivos y la intervención del Estado no logra corregir prácticamente nada la desigualdad. En muchos casos, incluso, como es el tema del campo, todo el mundo rural, amplifica la desigualdad, y yo creo que sí tenemos que ver también los hechos recientes a la luz de la desigualdad. Es evidente que sí hay una concentración de la tragedia, de las muertes, de la pérdida de patrimonio en quienes más necesidades tienen en este país, y particularmente pues en los estados más vulnerables a este tipo de tragedias. Y esto creo, más allá de paternalismos que no, creo que no son la solución a algunos de los problemas nacionales, pero más allá de paternalismos, creo que los créditos o los microcréditos no son la solución para la reestructuración y para la reedificación del país luego de la tragedia, ¿no? No, porque además no hay ninguna posibilidad de generarle, digamos, un salto productivo. Es la crítica que ha recibido este programa que se ha mantenido a lo largo de 30 años. Nosotros tenemos ya casi 30 años, 25, con la existencia de la Secretaría de Desarrollo Social, con el Progresa, con el Oportunidades, con el Ahora Prospera. Ha cambiado de nombre, pero prácticamente no ha corregido ningún tipo de porcentaje de distribución del ingreso. Los vecinos se siguen comportando de la misma manera. Siguen habiendo fundamentalmente un 50% de los mexicanos en pobreza, en niveles de pobreza de escándalos, y creo que pues una política social que tú dejas 25 años y no conduce a resultados, una política social fallida, y lo que tendremos que hacer es dar un salto cualitativo a la productividad, aplicar ese salto a generar nuevos ciclos de actividad económica para la gente que recibe un subsidio del Estado. Y creo que se podrá concentrar en eso a largo plazo. Además de que hay un problema clarísimo de vivienda en el país, en el que la gente que está perdiendo sus casas, habría que ver el estado de las casas anteriores al sismo. Ayer estuve en Vallarta, hay muchas escuelas en México que están cayendo sin necesidad de que ocurran desastres naturales. Por supuesto que cuando ocurren desastres naturales hay muchas más consecuencias de este tipo. Y son los países más vulnerables, ¿no? Sí. Diputado, gracias por atender la llamada. Al contrario, Enrique, un saludo a toda la gente de Guadalajara, un saludo a ti. Gracias. Hay que meterle mucha seriedad, mucho análisis a lo que va a ocurrir en los próximos días. Y nos quedamos con tu cifra, es 132 mil millones de pesos en los próximos 7 años. Así es, Enrique. Porque una de esas le toca al frente operar eso, ¿eh? Pues va a ser una tarea titánica. Creo que vamos a demostrar de qué estamos hechos como país, y va a haber que devolverle a la política la grandeza. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.